Un hecho aparentemente puntual suma a la gravedad de lo que representa en sí mismo un aspecto que podríamos llamar, entre comillas, teórico, si se quiere, que nos permite decir que estamos ante el surgimiento de un factor nuevo que muestra la necesidad de diferentes tipos de análisis para encarar el estudio de la situación política internacional. Estoy haciendo referencia, al hablar de un hecho aparentemente puntual, estoy haciendo referencia al atroz asesinato de 43 jóvenes en un municipio mexicano. En un mundo y en un país como el nuestro, donde ha habido tantos miles de muertos en diferentes episodios y en diferentes épocas, ustedes tendrían el derecho a preguntarse por qué le estoy dando ese carácter y tanta importancia a lo que ocurrió en el municipio de Iguala. Mi respuesta es que esta importancia que le asigno a ese hecho es porque representa el paso del narcotráfico de la categoría de poder criminal a poder político, es decir, a poder a secas. Estábamos acostumbrados a los enfrentamientos mafiosos por el control de negocios o por el control de territorios. Y también estamos ya acostumbrados a la asociación de estos grupos con sectores del poder político que los protegen en su accionar y que los protegen a cambio del apoyo financiero para sus campañas políticas o para sus bolsillos. Pero estamos ahora frente a una situación que, por lo menos para mí, me parece totalmente nueva. El accionar criminal utilizado para la resolución de problemas políticos que el poder político no puede resolver y debe llamar el poder político al que hasta ahora era un poder criminal para que le encuentre una solución a aquello que los políticos no pueden resolver. Esto es un componente nuevo de un análisis que debe renovarse, de un análisis político que debe renovarse a medida que aparecen situaciones diferentes. Otra de estas situaciones diferentes que aparece es la siguiente. Venimos hablando de la crisis de la diplomacia y de la organización institucional del mundo, como bien lo hizo nuestro huésped de hoy, Bertrand Badi, en Diplomacia del Contubernio y en el tiempo de la humillación. ¿Por qué no agregamos como nuevo elemento definitorio de la situación actual la incompetencia de las lideranzas actuales para encontrar una solución a las nuevas cuestiones que se vienen planteando? Por eso el título de la exposición era el análisis desde el punto de vista de la responsabilidad de los gobernantes. Y después voy a hacer referencia a cuestiones que tienen que ver con la lideranza civil, pero ¿por qué no empezar también hablando de la lideranza militar, por ejemplo, de la lideranza militar americana? Yo creo que el general MacArthur y el almirante Mahan, el creador de la Marina Americana, aquel que estableció que la Marina Americana tenía que ser la más fuerte del mundo luego de la inglesa, porque era imposible superar a la inglesa, se deben estar revolviendo en sus tumbas porque no pueden creer, porque no deben poder creer que el ejército, su ejército, invada Irak, tenga 4.500 soldados muertos, mate 100.000 soldados iraquíes, mate 500 o 600.000 civiles iraquíes también, y luego uno de sus generales, que escribe un libro sobre la guerra, tenga que titular a este libro ¿Por qué perdimos? ¿Pueden ustedes creer que un presidente de Estados Unidos diga que no es prioritario para él la resolución del conflicto de Medio Oriente? Suena absurdo, pero sin embargo es así. Y hago referencia a una conversación entre Obama y John Kerry en el momento que John Kerry aceptó el cargo de secretario de Estado ante una tercera persona que luego hizo público ese comentario. ¿No será entonces, podríamos preguntarnos, que la baja del precio del petróleo, que podría ser evitada por Arabia Saudita, que no está haciendo nada para evitar ese derrumbe, tiene que ver con que ese precio se ha convertido en la única arma que les queda para que la zona no pierda preponderancia política y esto fuerce a los Estados Unidos a una política más realista? No digo buena, digo simplemente realista o lógica. ¿Y cuál sería una política
lógica que no implique que en pocos años, como ocurrió, se pueda hacer desaparecer a las dos naciones de mayor tradición cultural del mundo árabe, Siria e Irak. Una política, por ejemplo, que tuviera en claro quiénes son garantía de estabilidad y quiénes no. Hace un poco más de 20 años que se inició la Guerra del Golfo y hoy añoramos la política, al menos más sensata, de Bush padre, no por haber invadido Irak, sino por haberse retirado. Y sobre todo la admiramos cuando vemos los resultados de lo que hizo su hijo y que Obama no solo no detuvo, sino que está empeorando. Entonces, ¿cuáles son los ítems que nos ayudan a entender el mundo de hoy? La crisis del esquema institucional, que no se ha adaptado al siglo XXI y que ha demostrado no saber hacer uso de los recursos, por ejemplo, ni siquiera saber hacer uso correctamente del derecho de protección, el surgimiento de nuevos elementos de poder como el narcotráfico, que pasa a jugar ese nuevo rol con mayor o menor intensidad en diferentes países, una reconfiguración económica, ya que si el petróleo supera en su baja la franja de los $70, se convierten en negativos la posibilidad de explotación del shale oil y del shale gas y de los yacimientos tipo presal, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, y se pueden reconvertir a importadores países que hoy son exportadores y retomar su importancia aquellos de bajo costo de producción. La necesidad de encarar a nivel internacional un proceso de reordenamiento al estilo de lo que se dio luego de la Primera Guerra Mundial y también luego de la Segunda y también en los años 60, pero sin los líderes y los corpus ideológicos necesarios para poder hacer eso. No estoy hablando de los errores personales que cualquiera puede cometer y un gobernante también, sino de la incapacidad, como define Francisco Basterra, de aquellos que en sus actitudes reflejan el desconcierto del derrumbe de un mundo viejo, el de la unipolaridad y el incierto despegar de un orden internacional que no tiene dueño. Esto es quizás más claro que entrar a la discusión de si estamos en un mundo de cero polaridad, en un mundo apolar o en un mundo multipolar, que es uno de los temas que hoy en día les gusta discutir a los académicos en estas disciplinas. Esto se expresa también en dirigentes que, como dice Paul Krugman, se guían más por su odio al Estado que por la lógica. Y esto tiene que ver tanto con las decisiones del Banco Central Europeo o la presidencia de Merkel, en el sentido de no preocuparse por el sur europeo, o las medidas impulsadas por los republicanos americanos, que expresan la despreocupación por el aumento de las desigualdades, tanto a nivel internacional cuanto al interior de los diferentes países. Y ya que estamos hablando de Europa, ¿no es acaso un ejemplo de decisiones fallidas las que vienen tomando la Unión Europea y la OTAN, sin recordar los múltiples análisis que perfectamente bien describieron cómo la política de reconstrucción del imperio zarista no había sido abandonada en ningún momento por la Rusia soviética? Si Putin, que era un funcionario de la KGB, cuando el almirante Gorshkov soñaba con llegar a las aguas cálidas, ¿qué nos autoriza a pensar que los objetivos de Rusia, dirigida por Putin, iban a ser ahora tan diferentes? Máxime cuando China ya no juega el rol de opositor ideológico en la lucha por ver cuál es la mejor interpretación del marxismo-leninismo, sino que por el contrario, compite desde una ubicación de privilegio en lo económico por extender esa casi primacía a la influencia política. En fin, creo que hay muchos más elementos que podríamos analizar, pero valgan estos para marcar que estamos ante una situación nueva, ante una situación diferente. Quizá, como dice Tocatlián, porque la vieja política, originada en el Tratado de Westfalia, será suplantada por una nueva Southfalia, a partir del poder de las potencias emergentes y a partir de una redistribución de la importancia de las diferentes áreas del mundo. Y porque, como decía André Malraux, el siglo XXI será religioso o no será, y esto tenga que ver con lo que se está viviendo. Pero es evidente que estamos en una situación ideal para estudiar la realidad internacional, ya no desde el punto de vista de los meros razonamientos económicos o de la teoría de los juegos, sino desde la perspectiva de una sociología mucho más inclusiva que tenga en cuenta todos estos elementos. Gracias.
Quienes están al tanto de los nuevos desarrollos en el campo de las ciencias sociales y en particular el de los estudios internacionales, saben de la irrupción de la sociología política internacional. Esto es parte de un movimiento, como decía Aníbal recién, de sociologización de la disciplina, que en cierto modo también lo es de desnorteamericanización de la disciplina. Un proceso que de todas maneras reconoce calificados antecedentes, aún en los propios Estados Unidos, pero cuya plasmación efectiva ha sido relativamente reciente. Decimos tempranos antecedentes recordando la recomendación que hace más de medio siglo hiciera el profesor William Fox, director del Instituto de Guerra y Paz de la Columbia University, en un libro, haciendo la presentación de un libro de Amitai Etzioni, destinado a analizar procesos de unificación política, donde decía Fox, comillas, la sociología política de las relaciones internacionales puede convertirse en una importante área de discusión y análisis entre cientistas políticos y sociólogos, tal como es la sociología política en el campo de la política doméstica. En el mismo cómputo de antecedentes podemos recordar artículos y debates anteriores publicados por la American Sociological Review de 1947-1948. Uno de ellos titulado Relaciones Internacionales y Sociología y otro La Sociología de las Relaciones Internacionales. En América Latina, la primera referencia que encuentro es la del brasileño Luis Costa Pinto, que fuera director del Centro Latinoamericano de Investigación en Ciencias Sociales, auspiciado por la UNESCO. En su libro Sociología y Desarrollo, que recopila artículos escritos antes de 1962, Costa Pinto incorpora un último capítulo denominado Sociología, Desarrollo y Relaciones Internacionales. Y ahí sostiene, el análisis objetivo de estas experiencias, de sus peculiaridades y universalidades, en busca de nuevos caminos y nuevas perspectivas para una participación consciente en el proceso de desarrollo nacional, reside la gran tarea de una sociología aplicada a las relaciones internacionales. En eso reside, decía, 1962, su complejidad, su urgencia y su fascinación. Poco después, en 1966, en el sexto Congreso Mundial de Sociología, realizado en la ciudad francesa de Envian, la sociología de las relaciones internacionales fue identificada como una especialización naciente que merecería encontrar mayor eco en el trabajo científico. Probablemente, como un eco de estas recomendaciones, fue constituyéndose lo que podíamos mencionar como la tradición francesa en esta materia, sintetizada de algún modo en el texto de Marcel Merle, Sociología de las Relaciones Internacionales, que tanta repercusión tuvo entre quienes comenzábamos a transitar por la disciplina. Casi en paralelo con la compilación de Stanley Hoffman sobre teorías de las relaciones internacionales. También me parece que merece mencionarse en esta lista de antecedentes el trabajo del español Antonio Trujillo Serra de 1957, denominado La teoría de las relaciones internacionales como sociología. Posteriormente, esta perspectiva fue desarrollada por el marxista rumano Silviu Burucan, en un texto denominado La disolución del poder, una sociología de las relaciones internacionales, de 1971. Y ahí decía, la manera sociológica de enfocar las relaciones y las políticas internacionales nos puede ofrecer una respuesta mejor a los problemas, tanto teóricos como prácticos de los asuntos internacionales que otros enfoques que hasta ahora no se han ensayado. Me parece que mucho más cercano en el tiempo son los aportes del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Fundación Nacional de Ciencia Política de Francia, del cual el profesor Badía ha sido parte, y que según haya señalado uno de sus participantes, Marie-Claude Smuts, en ese ámbito nunca se hizo un corte disciplinario entre relaciones internacionales, áreas culturales, sistemas políticos internos y sociología de lo internacional.
debo decir, para que no me reproche Aníbal, que una de las, en algún momento Aníbal fue titular de una cátedra de Sociología de las Relaciones Internacionales en la UBA. No recuerdo en qué año fue, pero de todas maneras. Bueno. Si bien hemos construido nuestro proyecto, contando con todos estos antecedentes y anoticiados de sus pasos más recientes en orden a temas, métodos, teorías y enfoques, hemos procurado dotarlo de una especificidad regional latinoamericana. Por tal entendemos todo lo singular que resulta para un conjunto de países un modo de estar en el mundo y transitar la secuencia de ciclos hegemónicos, sus experiencias como receptores y al tiempo generadores de ideas, de un trazado cultural hecho de condicionamientos y aspiraciones emancipatorias, de demandas colectivas y de dinámicas sociales. Hemos tratado de orientarlo en función de 3 consignas: comprender, asimilar en el sentido de nutrirse y crear, procurando nuevas síntesis. Todo en un marco que se disponga francamente hacia lo normativo, superando viejos estereotipos sobre neutralidad valorativa. Lo de comprender y explicar depende de un real ejercicio de interdisciplinariedad, de la que hoy se habló de esto, de las demandas de interdisciplinariedad, reintegrando desde el nivel más calificado del conocimiento lo que históricamente fue dispersándose. Como señalaba Edgar Morin, comillas, existe una falta de adecuación cada vez más amplia, profunda y grave entre nuestros saberes disociados, parcelados y compartimentalizados entre disciplinas, y por otra parte, realidades y problemas cada vez más pluridisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios. Lo de asimilabilidad implica tomar nota y reflejar en cada espacio de docencia e investigación de todos y cada uno de los más recientes desarrollos en los campos de la teoría social y la teoría política, y naturalmente en el estudio del sistema mundial. Eso que hoy se nos presenta como un ambiente de efervescencia teórica, cruzado por revisiones epistemológicas, definiciones ontológicas y estimulantes debates conceptuales. Más allá de la irrupción del constructivismo y de los enfoques de género, la sociología histórica de las relaciones internacionales, los denominados Connected Studies y los nuevos itinerarios de la World History, los estudios postneocoloniales o los subalternos, incluidas las críticas que se le dirigen desde un renovado materialismo histórico, los estudios culturales y las teorías del sur, los aportes neogramscianos y poshegemónicos, las visiones cosmopolitas, nada debe quedar afuera de nuestra curiosidad intelectual. Lo de la creatividad implica la búsqueda de síntesis y la exploración de nuevos rumbos que creemos rasgos constitutivos de lo que nosotros habitualmente llamamos la latinoamericanidad. Por eso decimos que este proyecto pretende colocarse en la estela del pensamiento heterodoxo, una tradición que nunca desdeñó nada de lo que se producía en el mundo. B, ponía a la creación y a la innovación, tanto en el plano de las ideas cuanto en el de las materialidades, en el centro de una voluntad de cambio. Decía uno de sus más conspicuos exponentes, comillas, la política de desarrollo debe sustentarse sobre una interpretación auténtica de la realidad latinoamericana. En las teorías que hemos recibido y seguimos recibiendo de los grandes centros hay con frecuencia una falta de pretensión de universalidad. Nos toca a nosotros, hombres de la periferia, contribuir a corregirlos. Es todavía muy fuerte en América Latina la propensión a importar ideología, tan fuerte como la propensión de los centros a exportarla. No es cuestión de cerrar el intelecto a lo que se piensa y se hace en otros países, pero nada nos exime de la obligación intelectual de analizar nuestros propios fenómenos
y encontrar nuestra propia imagen en el empeño de transformar el orden de cosas existentes. Valgámonos inteligentemente de lo que se piensa afuera y de la experiencia que allí se tiene, pero solo como elemento formativo del propio pensamiento. Esa tradición heterodoxa, que lo fue tanto en el campo de la economía como en el del conjunto de las disciplinas sociales, por ejemplo, en la sociología respecto del funcionalismo y subversiones de la modernización, heterodoxia con frecuencia reducida a términos estructuralistas, puso en evidencia relaciones de subordinación y dependencia que la mayoría de las veces han sido despojadas de todos sus diversos matices en lecturas bastante sesgadas y superficiales, cuando no frívolas, y que siguen, sin embargo, proporcionando pistas relevantes para comprender dinámicas del mundo globalizado. Debo decir, francamente, que no he encontrado ningún análisis, prácticamente ningún análisis, para ser muy justo, hecho por autores del centro que hayan llegado a lo más sustantivo de un fenomenal debate en el que participaron los más calificados representantes de las ciencias sociales, procurando explorar las causas del atraso y la forma de superar tal situación. Para concluir con esta presentación, quería decir que en su currículum hemos pensado, y cito simplemente a título de ejemplo, algunas materias en las que tratamos de reflejar tanto el hecho de registrar de la manera más completa posible lo más calificado que se está produciendo en este orden, como en algunas unidades que francamente esbozan intentos innovadores. Por ejemplo, el intento de desarrollar una materia o seminario que se llamará algo así como el orden mundial desde una perspectiva periférica latinoamericana, o hablar de poblaciones en movimiento para tomar en cuenta todas las matices y singularidades de los que hoy se hablaba de los procesos migratorios, o una materia que se llama Naciones, Nacionalismo y Cosmopolitismo, u otro seminario que se llama Globalización y Gobernanza, y lo que a nuestro juicio es una de nuestras más cálidas aspiraciones, es a construir una materia que se llamaría algo así como Teoría y Práctica del Bienestar Internacional. Digo esto porque esto es parte de una, como saben algunos amigos, de una vieja pelea contra la segurología, en el sentido de que ustedes saben bien, los que conocen el desarrollo de los estudios internacionales, que la seguridad internacional se ha llevado buena parte de los esfuerzos de estudiantes y egresados. Y entonces, la idea nuestra es, sin descalificar y sin dejar de lado los legítimos puntos de vista de una mirada sobre la seguridad internacional, creemos que hay que poner de lado una visión más fina sobre lo que sería la teoría y práctica del bienestar internacional, que en última instancia es la condición de la seguridad internacional. Como parte de este proyecto, como parte del proyecto que estamos presentando, hemos iniciado una investigación destinada a construir una imagen todo lo completa e innovadora posible del mundo de nuestros días. La denominamos Auscultando el Mundo, y como todo ejercicio de auscultación, contendrá diagnósticos y prescripciones. Nuestra hipótesis de trabajo es que estamos viviendo un largo ciclo de transición. Por cierto, la idea de transición tiene un componente sustantivo destinado a capturar lo que es propio de ciertas etapas históricas y un aspecto que yo llamaría de estrategia argumentativa. Empezando por esto último, a nadie le escapa que pocas definiciones... Termino, ya está. Bueno, dame... En 7 termino. A nadie le escapa que pocas definiciones son inocentes y muchas veces suelen enmascarar intereses concretos. Siempre puse como ejemplo con nuestros alumnos, que uno de los ejemplos más conspicuos
fue la controversia entre Fukuyama y Huntington. Lo que parecía una discusión sobre el futuro del mundo, terminado lo que se llamaba el fin de la Guerra Fría. En esto aclaro que discrepo con la mayoría de mis colegas porque creo que la Guerra Fría no terminó, pero bueno, al margen de esta discusión, en realidad este debate entre ellos tenía repercusión sobre las asignaciones presupuestarias. Esto es, cuando Fukuyama plantea la idea del fin de la historia, esto estaba asociado a la presión de ciertos sectores en Estados Unidos que proponían de reducir los gastos armamentistas y dedicarle algo más a las cuestiones sociales internas. Pues rápidamente apareció Huntington y dijo, no, lo que viene va a ser peor. Un Huntington que tenía una larga historia, incluso con una discutible participación en el caso de la guerra de Vietnam. No quiero, como tengo poco tiempo, no quiero dar más. Tengo acá una serie de argumentaciones de por qué considerar la era de transición, utilizando toda la literatura que hemos encontrado, en la cual, desde distintos ángulos y desde distintos enfoques, se trata de caracterizar, se habla de épocas de transición. Incluso hablando en términos de transiciones demográficas. Yo creo que hay una cuestión ahí que, por eso digo, no quiero abundar en esto. Tenemos una serie de ejemplos de autores que han, incluso en una visión de larga duración, brodeliana, digamos, que han hablado de eras de transición. Yo creo que es posible ver estos... porque además, ¿por qué dije estrategia argumentativa? Porque si nosotros vemos el orden mundial como era de transición, damos perspectivas de transformación de esta realidad. Si nosotros decimos que esto es una era de desorden, lo que ponemos el acento en otro componente distinto. Y esto tiene que ver con algo que Petrella dijo a la mañana del sentido de las palabras, entre otras cosas, ¿no? Y las desconexiones de sentido, diría yo, como si... Entonces digo, me parece que, soslayando un poco esto de todas las razones por las cuales me parece que se puede hablar de era de periodo de transición, para cualquiera de los capítulos en los que analicemos el orden mundial actual, hablemos de la economía o hablemos del capitalismo financiarizado. Ahí podemos utilizar una serie de interpretaciones respecto a este periodo del capitalismo como un periodo de transición que algunos, al estilo de la escuela de Wallace y otros, extienden al 2025. Yo no estoy diciendo que esto sea así, digo que es un elemento que nos resulta útil para leer lo que está pasando con este proceso del capitalismo. Creo que podemos hablar de transición aún sin que nos incursionemos en el famoso debate de polaridad, de los patrones de polaridad, de que sea multi, uni, digamos, más allá del al margen de estas discusiones. Digo, me parece que también en orden al desempeño de los actores y a los poderes relativos podemos reconocer la existencia de un proceso de transición. Y aún podríamos incluso, siempre a título de hipótesis, suponer que la propia conflictividad del sistema internacional es propia de un sistema de transición y que hay algunos indicios, según los indicadores que uno considere, que podrían hacer pensar que a partir de la influencia de ciertos factores, por ejemplo demográficos, podrían morigerarse las formas más conflictivas presentes en el mundo de hoy. Lo digo, capitalismo, polaridad, más allá de la discusión, conflictividad. Bueno, termino. No, quiero terminar con una cosa sola. Una sola cosa más. Tenía mucho más. Sí, una cosa que no quiero dejar de decir, porque si no me voy a quedar con el entripado.
más allá de las discusiones de la polaridad, de cómo discutamos polaridad, hay un tema que no podemos soslayar. Instalemos en la discusión habitual esta de todos los días y la declinación de Estados Unidos y el ascenso de China, digo, estos ya son casi lugares comunes. Pero hay algo en el fenómeno, en los fenómenos de la declinación, que creo que no hemos sido demasiado finos al momento de analizar cómo se comporta el poder en declinación. Damos por sentado la declinación a partir de una serie de indicadores que son fácilmente reconocibles, desde que Nye y Jochen hablaron del fin de la hegemonía, digo, Wallerstein mismo. Ahora, ¿cómo se comporta un poder en declinación? Y esto les aseguro que para nosotros latinoamericanos no es secundario. No es secundario. Como decía mi amigo Juan Toquelquén, en algún momento utilizando una figura de un tango de Aníbal Troy, lo decían, dicen que me fui, si siempre estoy llegando. Digo, acá hay una cultura de la hegemonía que sigue viva, más allá de que haya declinación respecto de ciertos indicadores objetivos. Quería hacer algunas consideraciones sobre la globalización, otro tema que me pareció y se dijo, alguien dijo, hizo comentarios sobre estas decenas de definiciones sobre la globalización, en la que se confunde lo que es realmente los indicadores de globalización de una ideología, de un cliché, digo, hay toda una serie de elementos. Y más allá de la posición que tengamos respecto de lo que algunos llamaban las oleadas globalizadoras, solamente suelo recordarle a mis estudiantes una frase que dice lo siguiente, que refleja la situación del mundo en un momento determinado. Dice, el mundo es más duro, más belicoso, más exclusivista, pero también es ahora más que nunca una gran unidad en la que todo se influye y repercute recíprocamente y en el que igualmente todo choca y explota. 1902. Y termino solamente con esto, retomando algo que también yo me había notado cuando Ricardo Petrella terminó, hizo una invocación a la universidad y a los intelectuales, y yo justamente de lo que quería, pensando en términos de cuestiones normativas, pues yo decía que todo esto tiene que tener un enfoque normativo. A mí me pareció en esto, seguramente el profesor Badil lo va a exponer muchísimo mejor que yo, las sugerencias que él hace en cuanto al tema de una gobernanza que no puede sostenerse sobre exclusiones. Y él recomienda a los más fuertes políticas exteriores basadas en 3 criterios. La alteridad, el reconocimiento del otro y relacionarse desde un estatus de igualdad y no como receptor natural de todas las desconfianzas. La orientación social, promoviendo políticas sociales internacionales, esto es nuestra aspiración a una unidad de bienestar internacional y una nueva arquitectura de las instancias multilaterales. Pero fíjense que encuentro una curiosidad. La alteridad también aparece en uno de los libros de Ricardo Petrella, que encuentro que hace una referencia a la idea del reconocimiento del otro como un componente central de su perspectiva, en su trabajo sobre el bien común. Yo quería terminar sobre el rol de la universidad y los intelectuales. Pero antes de eso, y ahora sí termino, una sola cosa porque escuché recién hablar mucho de gobernanza. Y como mañana me toca, merced a la gentileza del rector, participar en otro seminario que supuestamente va a hablar, me toca hablar de la gobernanza. Y
estaba bastante preocupado. Digo, ¿cómo le doy? ¿Cómo abordo el tema de la gobernanza? Entonces me pregunté, bueno, podría hacer una recopilación de todo lo que se dice sobre gobernanza. Podría hacer la genealogía del concepto de gobernanza. Podría comparar con gobernabilidad, gobernanza, lo interno, lo externo. Pero ¿saben una cosa? Voy a hablar de una precondición. La precondición de la gobernanza global es terminar con la indiferencia. Gracias por haberme dado la mano hasta este momento de amistad y convivencia que debemos a nuestro amigo, el rector Aníbal Cossami, a quien saludo y agradezco por haberme invitado. Y también agradezco a la empresa Air France, que logró finalmente llegar a Buenos Aires. Es una hazaña que les propongo que por favor todos feliciten. Pero estoy feliz por haber sufrido esta mañana para llegar hasta aquí ante ustedes, porque esta es una manera de mostrar hasta qué punto los amo. Y ahora, efectivamente, me siento perfectamente cómodo con esta reflexión sobre la sociología de las relaciones internacionales, porque sin querer criticar ni desacreditar a nuestros amigos juristas, era una pena que las relaciones internacionales fueran principalmente fueran hijos del derecho, mientras que en realidad el hecho internacional es un hecho sociológico como con todos los demás. Porque entonces habría una excepcionalidad internacional, porque el hombre dejaría de ser hombre y la sociedad dejaría de ser sociedad cuando entramos en el ámbito de lo internacional. A causa de ello, y tal vez porque yo soy francés también, trabajo desde hace bastante tiempo en la construcción de una sociología durkheimiana de las relaciones internacionales. Investiguen ese gran sociólogo del fin del siglo XIX que no escribió ni una línea sobre relaciones internacionales. Las relaciones internacionales era un tema que no le interesaba. Pero él fue el gran pensador de las sociedades y de las naciones que en Europa acababan su construcción en la modernidad de fines del siglo XIX. Yo siempre consideré que había mucha similaridad entre el estado de nuestras naciones europeas a fines del siglo XIX y el estado actual del sistema internacional. Tanto en un caso como en el otro, hay una confrontación ante fallas de integración. Las naciones europeas de fines del siglo XIX no habían podido alcanzar ese nivel mínimo de integración social que requiere la democracia. Y pienso que podemos decir que nuestro mundo actual no alcanzó ese grado mínimo de integración social internacional que requiere para construir la paz. No se olviden, señoras y señores, que ayer la guerra era una competencia de potencias y hoy la guerra ya no es el hecho un hecho de los poderosos y los fuertes, sino que principalmente es el ámbito de los débiles. Observen al mundo, el campo de batalla del mundo se desplazó desde Europa, donde hasta 1999 había sido el elemento pivote de la conflictividad mundial, hacia África y Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque hoy la guerra es un fenómeno de descomposición social. La guerra está vinculada a la descomposición social, está vinculada a los contratos sociales inacabados, está vinculada a las fallas de integración de los pueblos y también está vinculada a la pobreza, al hambre en el mundo. No tienen que olvidarse que cada 3 horas hay 2.800 personas que mueren de hambre. Es decir, que cada 3 horas tenemos el equivalente a un ataque en el World Trade Center debido al hambre. Es decir,
8 ataques del World Trade Center por día solo por el hambre y nadie habla de guerra del hambre, war on hunger. Entonces, para tratar de comprender esta tensión social tan fuerte que caracteriza nuestro sistema internacional, y estoy totalmente de acuerdo con usted, la tensión es mucho más fuerte que aquella que tiene que ver con el desarme o con los riesgos de aparición de una bomba iraní o norcoreana. Y quiero llevarlos a reflexionar sobre esta desintegración social internacional. Y para eso investigué el concepto de patología de Durkheim, definido por Durkheim. El método correcto, me parece, para comprender las crisis, tensiones y conflictos de nuestro mundo actual es encararlos como patologías. Entonces, entendámonos bien, hay dos sentidos al término patología. Está el sentido clásico, el sentido antiguo, en el que Durkheim, de manera tal vez excesiva, presentó como una oposición entre lo patológico y lo normal. Era la gran idea de Durkheim, había sociedades normales y sociedades patológicas. Yo no llegaría hasta tanto. No sé cuál es el sistema internacional normal. Pero por el contrario, hay otra forma de encarar la patología que me parece más pertinente para una sociología de las relaciones internacionales. Es considerar todo aquello que en el sistema internacional actual produce efectos perversos. Es decir, todo aquello que en lo común, lo ordinario del sistema internacional produce desorden, produce violencia. Y para mí hay una continuidad entre desorden y violencia. Entonces, el método que les propongo es buscar estos efectos perversos que pertenecen al sistema internacional y que producen desorden y violencia. Evidentemente, entonces, partiría de la idea de globalización o mundialización, porque esta es nuestra reflexión común. Y me parece que esto se basa en su contemporaneidad. Para mí la mundialización es posterior a 1902, porque la globalización que hoy conocemos está íntimamente vinculada a la revolución de las comunicaciones, que no existían en esa época. La revolución de las comunicaciones es, bueno, Air France tarda 20 horas para llegar a Buenos Aires, pero la revolución de las comunicaciones también es el hecho de que gracias a esto todo el mundo puede tener intercambios con cualquiera en cualquier momento, y esto no existía en 1902, y entonces por eso cambió tanto nuestro mundo. Pero si aceptamos esta globalización, bueno, le voy a dar 3 propiedades, y estas 3 propiedades son portadoras de 3 efectos perversos. La primera propiedad es la inclusión. Por primera vez en la historia de la humanidad, insisto, por primera vez en la historia de la humanidad, toda la humanidad está reunida en una única y misma arena internacional, salvo los palestinos. Pero el 99,9% de la humanidad está en el mismo barco. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene 193 estados y da testimonio de esto. ¿Y qué quiere decir esto? Dos cosas muy graves, portadoras de patologías. La primera es que las potencias occidentales que encarnan el poder tradicional nunca se habían acostumbrado a esta inclusión. Se puede ser muy crítico con respecto a la diplomacia internacional occidental, pero hay que comprender su error, o por lo menos comprender su falla, explicando que para una diplomacia occidental era imposible, inimaginable hasta 1999 considerar un mundo que no perteneciera al continente europeo, al continente norteamericano y, de acuerdo, en la medida en que son los mismos hombres, la misma historia, la misma cultura, el continente latinoamericano. Pero sabemos hasta qué punto este continente fue marginalizado y maltratado por este sistema internacional del pasado. El hecho de que desde 1999 pueda haber otras potencias, esto es algo que es imposible de comprender por el ADN occidental. Es decir, que no es posible imaginar que China, que la India, pero también que Brasil o Argentina puedan participar en el concierto internacional.
La primera característica, entonces, es la idea de inclusión. Primera característica de la globalización es la idea de inclusión, y esta idea de inclusión, en alguna medida, es generadora de un rechazo de alteridad y, en consecuencia, de marginalización de todo lo que no es una potencia occidental. Pero en la idea de inclusión hay un segundo elemento que es igualmente importante, que es que, si bien por primera vez en la historia de la humanidad todos los hombres y mujeres de este mundo están reunidos en una misma arena, ¿qué significa esto? Que jamás en la historia de la humanidad las desigualdades sociales y económicas habían sido tan fuertes. Si ustedes consideran el siglo XIX, el sistema internacional del siglo XIX era un sistema internacional ampliamente igualitario, puesto que todos los estados que lo constituían eran de un nivel de desarrollo económico y social más o menos igual. Ahora, si elegimos la inclusión hace que, como promedio, un ciudadano de la República Centroafricana sea 200 veces menos rico que uno de Qatar, como promedio, digo, ¿eh? ¿Y qué significa esto? Esto significa que la globalización tiene como principal efecto construir los desafíos sociales internacionales, convirtiéndolos en un desafío dominante, es decir, que las cuestiones sociales internacionales se convierten en las cuestiones estratégicas más importantes. La segunda característica de la globalización es la interdependencia. Y la interdependencia no solo reproduce la idea de que el débil depende del fuerte, porque eso no es nada nuevo, sino que con la globalización interviene otro elemento característico de esta interdependencia, y es que en adelante el fuerte también depende del débil. Y esta es una gran revolución en el juego internacional, que, en mi opinión, marginaliza las teorías declinistas, porque no hay declinación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre siguen siendo extremadamente poderosos, pero en el mundo de hoy, el poderoso tiene que contar con el débil, con el pequeño y con el pobre, y se depende de esto cada vez más. La incapacidad de Estados Unidos en Medio Oriente se debe al hecho de que Estados Unidos son cada vez más dependientes de las micropotencias que en el pasado hubieran sido consideradas como desdeñables. Y esto implica otro efecto perverso que es extremadamente grave para el juego internacional. Y es que con esta interdependencia generalizada y esta dependencia de todos con respecto a todos, la potencia pierde su significado. La potencia ya no es un instrumento de clasificación, de performance en el juego internacional de hoy. Y además, la soberanía también pierde su significación, porque en un juego de interdependencia generalizado ya no hay soberanía. Cuando China dispone de $1.000 millones de bonos del Tesoro norteamericano, la soberanía norteamericana necesariamente se ve disminuida. Y así podríamos seguir. Cuando ahora llegamos al hecho de que la economía norteamericana depende en 1/3 del comercio exterior, mientras que en el pasado no dependía, hace 40 años, no dependía del comercio internacional más que en un 10%. Esto muestra hasta qué punto la economía norteamericana es menos soberana que en el pasado. No por una declinación de los Estados Unidos, sino porque estamos en una situación en la que todo el mundo depende de todo el mundo. No sé si ustedes recordarán que cuando éramos jóvenes había un jueguito que era yo... con la barbita yo te agarro, yo no te agarro del mentón, el primero que se ríe pierde. Bueno, todos ahora nos estamos agarrando el mentón. Y finalmente, la tercera característica de la globalización es la movilidad. Debido a la comunicación, esta globalización, debido al hecho de que yo pueda tardar 11 horas en teoría para venir de París a Buenos Aires, el hecho de que podamos ver los programas de televisión de cualquier lado, el hecho de que las mercaderías y también los hombres se mueven cada vez más, y el hecho, yo sé que esta mañana se habló de que el migrante sea el futuro del hombre. Bueno, todo eso hace que nos encontremos en un mundo donde lo nacional se convierte en algo ficticio, o más exactamente, lo nacional
cada vez es más un instrumento de protesta y cada vez menos un instrumento de gobierno. Es decir, que el nacionalismo hoy se convirtió en una protesta por esencia, y no en una entidad de gobierno. Y les planteo la siguiente pregunta. Cuando la nación ya no está en un nivel de gobernanza, ¿dónde se encuentra el nivel de gobernanza? Y este es el problema de la izquierda europea. Las izquierdas europeas, aun cuando lleguen al poder en algunas de las naciones europeas, no pueden hacer nada, porque la palanca de la gobernanza nacional ya no sirve para nada. Todo esto, señoras y señores, hace, y esta es la tesis central que quisiera desarrollar y que es la del libro, mi último libro, al que tan amistosamente el rector Josamín mencionaba. Bueno, todo esto entonces hace que hoy signifique que la humillación es la propiedad fundamental del sistema internacional. Señoras y señores, estamos en un sistema internacional que no puede funcionar más que con un único combustible, y este combustible es extremadamente peligroso, es la humillación. La humillación siempre existió en la historia de los hombres, evidentemente, pero lo que quiero decir es diferente, es que si bien la humillación existió siempre desde que hay hombres y mujeres en la Tierra, hoy esa humillación se convirtió en el principio dominante de organización del sistema internacional. ¿Y qué es la humillación como diplomacia? ¿Qué es una diplomacia de humillación? Es una diplomacia por la cual un Estado atribuye de manera autoritaria un estatus inferior al otro, inferior a lo que desea e inferior a lo que puede esperar. Es decir, que el juego internacional se convirtió en un juego de atribución de estatus. Y en el juego diplomático hay algo que se parece al fútbol, es decir, una clasificación permanente. Los estados-nación están en primera, segunda o tercera división y así se agrupan. Y la carrera por ese estatus, por existir en la escena internacional, se convirtió en un elemento estructurante de la vida internacional cotidiana. ¿Ustedes están o no están? Están en el G7, en el G20, en el G5, en el grupo de contacto de Libia, sobre Siria, sobre Palestina. ¿Están o no están en ese grupo ridículo que se llama el grupo 5+1 sobre lo nuclear y lo iraní? ¿Por qué 5+1? ¿Por qué los 5 permanentes más Alemania? ¿Y por qué no más Bolivia? ¿Y por qué no más Gambia? ¿Por qué no más Sudáfrica? ¿Por qué no más Nepal? ¿Qué es esta forma de querer siempre hacer de la diplomacia algo que atribuye estatus, que otorga derechos de participar en algunas negociaciones y no en otras? Entonces, ¿por qué es así? Por las razones que les señalaba recién. Porque las potencias tradicionales tienen dificultad para entrar en la alteridad, porque la potencia ya no funciona como instrumento regulador, porque la soberanía ya no es un indicador, porque las naciones ya no tienen este principio de regulación que tenían antaño. Y entonces de la humillación se hace un instrumento de la diplomacia mundial, lo cual se traduce por 4 tipos de humillaciones. Si ustedes van al detalle de la diplomacia mundial, pueden elegir 4 tipos de humillaciones, 4 medios de afectar el estatus del otro para poder confortar el estatus propio. El primero es el rebajar. ¿Rebajar qué quiere decir? Quiere decir negar al otro el derecho de jugar de pleno en la vida internacional. De esto fue víctima Alemania en 1919, por ejemplo. Alemania vencida luego de la Primera Guerra, por primera vez en la historia de las relaciones internacionales, no tuvo derecho a participar en las negociaciones del Tratado de Paz que ponía fin a la guerra. Es decir, que se le impusieron condiciones.
esta forma totalmente loca de negociar la paz en ausencia del vencido se convirtió en un cáncer de nuestras relaciones internacionales. Nuestras relaciones internacionales actuales están completamente retorcidas, funcionan según el motor de la exclusión. No se habla con Hamas, no se habla con Hezbollah, no se habla con Irán, no se habla con Siria, no se habla con Zimbabue, no se habla con Cuba, y seguimos y seguimos. Vean que si el juego internacional es un juego de relaciones entre amigos y enemigos, esta política que rebaja hace que ya no se hable hoy con el enemigo. Y si no se habla con el enemigo, ¿qué quiere decir? Que no se negocia. Y efectivamente, una de las taras de nuestro sistema internacional actual es que no se negocia más. Y cuando un día hay una negociación, todo el mundo se enloquece. ¡Ay, vamos a negociar! Pero primero hay que pedir garantías. Es decir, que hoy la negociación no existe más que entre amigos, como si yo me limitara en mi vida a negociar con Agustín. La diplomacia se convirtió en un tea party, es decir, el arte de charlar entre gente que está de acuerdo en todo, lo que pervierte profundamente nuestro sistema internacional. Y lo que vivió Alemania y que llevó a un joven observador de la paz de Versalles en 1919, John Maynard Keynes, a decir: pero al impedir a Alemania estar presente, nosotros la llevamos hacia una actitud de revancha. ¿Qué razón que tenía? Clemenceau, señoras y señores, no era agradable gentilhombre que venía aquí a Buenos Aires, que le llevaba más tiempo que yo para venir a un espectáculo en el Teatro Colón. Buenos Aires es el padre de Hitler, fabricó la revancha alemana de lo más espantoso. Y este tratamiento que infligimos hoy a Alemania en el pasado, se lo damos a Rusia. No hay que hablar con Rusia. Rusia fue... es extraordinario Rusia, Yo me hice contar esta historia por Roland Dumas, ministro de Relaciones Exteriores de Mitterrand. Estamos en julio de 1991, la cumbre del G7 en Londres. El presidente de la sesión, John Major, dice: tengo una novedad, el presidente de Rusia vendrá, de la URSS va a venir a pedirnos dinero aquí. Yo les propongo que lo hagan esperar 3 horas en la antecámara. Y el amo de la superpotencia soviética durante 3 horas. Yo esperé solo 2 horas en el aeropuerto de Montevideo y yo estaba loco ya. Imagínense, Gorbachov, el presidente de la superpotencia soviética, esperó 3 horas en la antecámara. Y John Major agregó a los jefes de Estado presentes, y Roland Dumas me lo contó, cuando venga le vamos a dar muy poco dinero porque hay que conservar lo esencial para su sucesor, es decir, Yeltsin, que Major ya imaginaba. Esto es humillación por exclusión. Entonces Yeltsin interiorizó también el papel del mendigo que en 1998 fue admitido no en el G8, sino en el G7+1. Había que marcar a Rusia esa pequeña diferencia. Ustedes no hicieron las cosas totalmente como nosotros. Humillación. Y recién, mucho más adelante, a comienzos del siglo XXI, el G7+1 se llamó G8. Y desde el momento en que hubo un primer diferendo con Rusia, se expulsó a Rusia del G8, que se convirtió hoy en G8-1. Vean, está el G7, luego G7+1, G8, después G8-1. Y bueno, esto es política de rebajamiento. ¿Y a qué lleva? Al revanchismo. Y lleva, como veremos enseguida, a una violencia que es cada vez menos limitada. Y el segundo tipo de humillación es negar la igualdad. Es decir,
Ustedes no están hechos como yo exactamente. El discurso que se tiene sobre el otro, no para rebajarlo, sino simplemente para mostrarle que tiene 2 piernas, 2 brazos, pero está un poquito más abajo. Cuando Brasil, desde la época de Celso Amorim, como ministro de Relaciones Exteriores, y Turquía, en la época de Avutoglu, ministro de Relaciones Exteriores, luego primer ministro, cuando en mayo de 2010 llegaron a un protocolo de acuerdo con Irán sobre el tema nuclear, ¿qué se escuchó decir? Es escandaloso, pero ¿qué les importan estas en nombre de quién se permiten tomar decisiones? Y efectivamente, sin siquiera examinar el protocolo, que creo que era menos favorable a Irán que el que se perfila, inshallah, en los próximos días, todo ello llevó efectivamente a negar a estos 2 mediadores igualdad con los demás mediadores, los oficiales. Pero la negación de igualdad también se la encuentra en la composición de los el G20. El G20 es divertido porque hay 19 miembros en el G20. Si le agregan un estudiante, cuando quieren que falle un estudiante, le dicen, ¿cuántos hay en el G20? Dice 20. Y no, son 19. Gran misterio de la vida internacional. Bueno, es el G19 más 1 porque está la Unión Europea, pero como ya Francia, Italia y Gran Bretaña y Alemania participan, son 4 de la Unión Europea, entonces exactamente el G20 menos 1 más 4, en fin. Qué cansador. Bueno, pero observen, otra cuestión de la negación de igualdad. El grupo de contacto que se constituyó en cuanto a Libia, cuando ocurrieron los terribles acontecimientos de 2011. Vean la composición del grupo de contacto sobre Libia, sorprendente. Está Australia. Es evidente, Australia, sí, tiene intereses manifiestos en el futuro de Libia. Está Bulgaria. Evidente, claro, Bulgaria es una potencia que tiene un papel importante para la resolución de la crisis libia. No hay ningún estado africano, salvo Marruecos, fiel servidor de la diplomacia occidental, pero Nigeria, pero Sudáfrica, 2 grandes potencias africanas, ¿no? Un único estado árabe, Marruecos, el mismo, claro. Los otros no. Entonces, efectivamente, bueno, la negación de igualdad. Australia, Bulgaria, sí. Argelia, Nigeria, no, o no. Ellos no saben ni cómo estar en una mesa. Tercer tipo de humillación es lo que se llama la relegación. La relegación, ¿qué es? Es una técnica diplomática terrible que consiste en decir, usted le sucedió una desgracia, pero como esta desgracia le ocurrió a usted, no cuenta, no tiene que figurar en la agenda internacional. Les voy a dar varios ejemplos de humillación profundamente resentida. 1931, Japón invade Manchuria. Manchuria es anexada por Japón. La comunidad internacional le dice, qué fastidio, pero bueno, queda lejos y bueno, nadie reacciona. 4 años después, la Italia fascista invade Etiopía. Italia fascista invade Etiopía. Etiopía, miembro de la Sociedad de Naciones, es barrida del mapa. El Negus se presenta a la Asamblea General de la Sociedad de las Naciones y pide la ayuda de la comunidad internacional, exactamente como Kuwait lo hizo cuando fue barrido del mapa por Saddam Hussein en 1990. La respuesta de la comunidad internacional fue, sí, qué curioso, pobre Negus, qué fastidioso, qué pena para usted, lo entiendo, pero ¿cómo debe sufrir? Pero en la sala de al lado se reunía el ministro francés de Relaciones Exteriores, de triste memoria, Pierre Laval, y el secretario del Foreign Office, el señor Hoare, que dijeron, pero bueno, entre
asumir los intereses de Etiopía y amenazar nuestras relaciones amistosas con la Italia fascista, no hay duda alguna. Tenemos que cerrar los ojos. Esa es humillación por relegación. Cuando 505 niños palestinos mueren en los bombardeos de Gaza, las cancillerías occidentales dicen, bueno, Israel tiene derecho a defenderse. Cuando un niño israelí muere, es una tragedia espantosa, en realidad sí, pero muere por efecto de un ataque de la naturaleza que fuere. Todas las televisiones del mundo están ahí para filmar y hacen un zoom sobre las manchas de sangre y hacen zoom sobre las condiciones del entierro del niño. Un muerto no vale otro muerto. Esto está en los fundamentos mismos de las relaciones internacionales actuales. Y con mucha precaución, pero mucha firmeza, digo yo a mis alumnos que hay un fondo racista en las relaciones internacionales hoy. Y finalmente, cuarta política de humillación es la estigmatización. La estigmatización, es decir, burlarse del otro, es decir, burlarse, hasta podría ser positivo, pero bueno, decirle cualquier cosa, todas las palabras. Hubo tiempos de estigmatización. Lo que empezó primero fue la estigmatización de China, la xenofobia en la historia cotidiana occidental. En la televisión francesa se ve esto. No es un invento, yo simplemente me enteré de que la leche china envenena a los bebés, que las canapés, que las sillas chinas queman los muslos de las viejas europeas debido al material. Pero, perdón señoras, les garantizo que es verdad. La última perla que escuché es que las falsificaciones chinas que imitan estos suéteres con un cocodrilo en el pecho, estas falsificaciones chinas, ¿sí? Esas mismas, ¿sí? Son peligrosas para la calidad de la simiente masculina. Lo escuché yo, en el noticiero de France 2. Esta xenofobia es algo que bloquea cualquier inclusión razonable de China en el concierto internacional. Como recuerdo, por ejemplo, que en el momento en que China pudo hacer su ingreso a Naciones Unidas, en el mismo contexto que Estados Unidos reconocieron a China de Pekín como China, el ministro de Relaciones Exteriores chinos era el mariscal She Yi, uno de los 10 grandes mariscales de Mao. Yo trabajé sobre la biografía de este mariscal She Yi. ¿Y qué aprendí? Que este señor, cuando era joven, no estudió en Harvard, ni en la Sorbonne. El mariscal She Yi trabajaba en un restaurante chino de París. Y si ustedes conocen los restaurantes chinos de París, era lavacopas, imagínense la humillación. Y estadísticamente debía recibir 12 patadas en su trasero por día. Y este es el hombre que negoció la normalización de las relaciones entre China y Occidente. Y cuando negociaba, no recordaría su largo pasado. Y les puedo dar varias biografías, como la de Ho Chi Minh. Por ejemplo, Ho Chi Minh dice que por primera vez, a los 26 años, cuando fue a Francia, por primera vez escuchó a alguien que lo llamara señor. Y bueno, señoras y señores, y voy a terminar pronto, señor presidente. No me diga porque sigo, Todo esto, ante todo, es productor de violencia. Y cuando les decía al principio que la violencia hoy en el plano internacional no es ya una competencia entre poderes, sino que que es algo animado a partir de los países del sur, justamente es porque considero que esta diplomacia de la humillación es mecánicamente productora de violencia. Hice un estudio sobre el itinerario biográfico de
unos 20 individuos que formaron parte de los ataques al World Trade Center en septiembre de 2001. Y todos se parecen. Es decir, jóvenes de 20 a 25 años, originarios del mundo árabe, en general de Arabia Saudita, que emigraron a Occidente, que se instalaron en Occidente y que estaban entre aquellos migrantes árabes de Occidente que demandaban más una integración total al modelo occidental. Iban a las discotecas, bebían, salían con chicas, pero no funcionó. Su integración no funcionó. Y su integración, al no funcionar, como reacción a esta humillación y a esta falta de integración, pasaron a la violencia. No son integristas en el sentido estricto del término, al contrario, son individuos que viajaron mucho, que estaban en Florida, en Hamburgo, en Marsella, en Bruselas, en Londres, y que habían vivido realmente la vida occidental y todo el rechazo que comportaba esto, que incluía esto. Entonces, en esta ingreso a la violencia, que hace que para mí la mayoría de los conflictos que tenga en el planeta hoy tienen que ver con la humillación. Humillación de poblaciones tuareg, por ejemplo, berberófonas y arabófonas del norte de Mali, para quienes durante 50 años de independencia de Mali no se hizo nada. Humillación de los sunitas iraquíes, que después de haber largamente en la época de Saddam Hussein humillado a chiitas y kurdos, ahora son desde ya hace 10 años cotidianamente humillados por los chiitas y los kurdos. Entonces no es cuestión de defender a cualquiera y decirle este tiene razón, el otro está equivocado. No, hay que constatar el escenario, ese segmento de humillación. Humillación de los oponentes islamistas perseguidos por los regímenes dictatoriales, ya sea de naturaleza socializante, como en Siria e Irak, o de naturaleza occidentalista, como en el Egipto del señor Mubarak o en Túnez del señor Ben Ali. Humillación de los palestinos, que no pueden hacer 3 metros sin ser prisioneros de unos muros, y cuántos relatos realmente aterrorizantes de humillaciones cotidianas. Las pequeñas humillaciones de la vida cotidiana son experimentadas por un trabajador palestino o por una mujer palestina que está encinta, que está a punto de parir y que antes tiene que pasar un control, 15 controles y estar seguros de que realmente lo que quiere hacer es parir. Ya no hay conflicto hoy que pueda entenderse que no, si no es por este tema de la humillación. Y con esto yo llego a mi amigo el rector Hosami. Esto también tiene efectos vulnerantes. La humillación, cuando es sufrida, es algo extremadamente costoso, algo penoso. El juego racional, a veces haciendo rational choice, cuando uno es humillado, que es rentabilizar la humillación. Es decir, yo sufro por ser humillado, pero por lo menos tal vez pueda hacer de esto un uso útil. Y ahí es donde se inscribe el contrapunto de la diplomacia de la humillación, que es la diplomacia victimaria. Es decir, yo voy a darle un valor a siglos o décadas de humillación como instrumento de afirmación diplomática. Esto da nacimiento a 2 tipos nuevos de diplomacia que no conocíamos antes de 1999, diría. La diplomacia contestataria y la de las carnes. ¿Qué es la contestataria? Una nueva forma de diplomacia que consiste no en proponer o ejercer una hegemonía o una dominación que ya no se puede ejercer, sino que consiste en denunciar simplemente el sistema internacional tal como es. Esta diplomacia contestataria nació en Bandung en 1955, pero luego fue
ahogada por la bipolaridad de la Guerra Fría, porque en definitiva, por eso digo que la Guerra Fría no terminó, los países del sur no tenían otra elección que no fuera el de convertirse en los clientes o bien del campo soviético o bien del campo occidental. El Egipto de Nasser, el Irak de Qasem y de Saddam Hussein, la Siria de Hafez el-Assad, incluso la India de Nehru, Indonesia de Sukarno, estuvieron limitados, obligados a ser clientes de la URSS, mientras que el Egipto de Sadat, el Pakistán de Ayub Khan, el Irán del Shah, en Marruecos, eran clientes de Occidente. Hoy terminó. La diplomacia contestataria cortó los puentes y creo que el hombre que estaba justamente en el cambio era Harry Boumediene, el presidente de Argelia, con la famosa conferencia de Argel, Boumediene, y el golpe que se derivó de esto. Esta es una nueva historia de las relaciones internacionales. Hay una diplomacia que se demuestra contra, pero no en favor de. Y esto fue renovado por el gran discurso que el nuevo presidente argelino hizo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el siguiente en el 1989, donde denunció todas las formas de cuestionamiento de la soberanía. Y esto dio nacimiento a una diplomacia muy específica, que yo llamo protestataria, que es la diplomacia soberanista. O sea, nosotros no nos preocupa nada, solamente que nos dejen en paz, que no intervengan con nosotros. Y esta diplomacia contestataria y protestataria se le agregó otra diplomacia, la diplomacia protestataria, pero agregando algo nuevo, no solo una denuncia del sistema internacional, sino que se va a actuar específicamente y explícitamente para soslayar y combatir las normas y los valores dominantes. Es una diplomacia desviante. Y aquí se encuentran figuras que son los dirigentes norcoreanos, Kim Jong-un, todos los Kim, y va a haber uno nuevo en cualquier momento, pero ustedes también encuentran figuras como Mahmoud Ahmadinejad, que es la diplomacia desviante, y Occidente se tendría que inspirarse muy bien en ver las diferencias entre estos dos tipos de diplomacias, la desviante y la contestataria, pero también está de manera, aunque Hugo Chávez, es interesante ver cómo Hugo Chávez, a través de su proyecto bolivariano y la creación del ALBA, integró como miembro observador de ALBA a Irán. Es interesante cuando se conoce la geografía. Ver que ALBA es Venezuela, Bolivia, Ecuador e Irán. A ver, ¿cómo ocurre esto? Bueno, aquí estamos en una lógica de diplomacia desviante, marginal, si les quieren. Esta es una diplomacia que tiene que ver con la estrategia victimaria, que pienso que en alguna medida es estabilizadora, porque esto permite afirmar, cuando no hay ninguna posibilidad de penetrar la escena internacional, es una forma de existir, una forma de ser y parecer. Es decir, que Irán, de Mahmoud Ahmadinejad, o Venezuela de Chávez, probablemente habían más importancia en la escena internacional que de lo que tenían en realidad en el tablero internacional. Entonces es una manera de ser y de existir a poco costo, porque una diplomacia contestataria o así marginal es mucho más barata que el armamento sofisticado, por eso su éxito, pero a la vez es una diplomacia de bloqueo, es decir, por definición, con esta diplomacia contestataria o desviante, marginal, no se puede negociar. Y esa es la gran dificultad de reinventar la negociación. Pero hay otra estrategia victimaria que es muy interesante, que esta vez se encuentra dentro de los sistemas políticos víctimas. Es decir, que el estatus de humillado confiere a los líderes
que a menudo son dictadores, una fuente inédita de legitimación. Mirar a su pueblo y decir, pero miren cómo nos tratan. Efectivamente, es una manera cómoda de volver a ganar popularidad. La legitimación de los líderes del sur se hace a menudo a partir de la denuncia de las humillaciones de las que fueron víctimas y cuyos pueblos fueron víctimas. Lo que lleva a lo que yo llamaría en mi sistema conceptual populismo diplomático, es decir, hacer de la diplomacia de resistencia a la humillación un medio de movilización popular. Algunos ejemplos. Jamás el señor Putin fue tan popular en Rusia desde que cuando fue sancionado por los occidentales. Se convirtió en el héroe de la resistencia occidental, mientras que ustedes recordarán, en condiciones dudosas había sido elegido por sufragio universal en Rusia. Y, bueno, estrategia victimaria fue abundantemente utilizada por Saddam Hussein en la época de las sanciones, lo que le valió probablemente mantener una cierta base social. Y también lo encuentran en Zimbabue del señor Mugabe. Y como más lo marca Occidente, más se consolida, no solo con una base popular en su país, sino con una alianza con los vecinos, Zambia, Sudáfrica, etcétera, que se convierten en solidarios. Y entonces, lo más trágico, incluso y más duro, más esta diplomacia de la humillación lleva al inmovilismo, al no cambio, a la consolidación de las situaciones tal como existen, aun cuando sean injustas, aun cuando sean insoportables. Bueno, señoras y señores, he terminado. ¿Por qué? ¿Por qué la diplomacia de la humillación es una patología del sistema internacional? ¿Por qué la humillación nos lleva directamente hacia la violencia y hacia una violencia reforzada sin cesar? Y quiero citar una última frase de una obra, O de Boulevard, de un dramaturgo francés, Jacques Deval, de cierto ingenio. Jacques Deval es un dramaturgo de los años 60 y había escrito una obra que se llamaba Y el infierno, El enfer Isabelle, y el infierno Isabel. Y esta obra era la historia de una mujer que había envenenado a su marido. Es una fantasía de todos los hombres, que un día puedan ser víctimas de un envenenamiento. Y fue tan hábil al matar a su marido que la policía jamás pudo demostrar que era culpable y todo el mundo sabía que era ella. Y la última escena de esta obra pone en el escenario al procurador, al fiscal e Isabel. Y el fiscal dice a Isabel, yo sé que es usted, pero como no tengo ninguna prueba, me veo obligado a decir que esto está desestimado. La tengo que liberar, Isabel. Bueno, usted ganó, realmente usted es buena. Pero el infierno, Isabel, ¿usted pensó en el infierno? Isabel responde la última frase. Cada cosa a su momento, señor fiscal. Y bueno, Occidente está en esa situación. Cada cosa en su momento. Estamos en un volcán, pero ya veremos en el día en que estalle.